Vale, pues si os parece empezamos ya y que se vaya incorporando la gente a medida que lleguen. Bueno, yo soy Natalia Rodríguez, soy la editora del libro. Quería muy brevemente daros la bienvenida en nombre de la editorial Plaza y Janés y agradeceros vuestra asistencia a la rueda de prensa y presentar muy rápidamente a nuestro invitado, el profesor Austin Iverig, colaborador del Papa Francisco en este libro, Soñemos Juntos, que es sin duda el libro más personal del Papa hasta la fecha y que, como sabéis, aborda no solo una multitud de temas de actualidad, empezando por la crisis del COVID-19, sino que también presenta reflexiones, ideas, propuestas, toda una hoja de ruta para el mundo que emergerá de esta crisis. Austin Iverig es escritor y periodista y uno de los mejores conocedores de la figura de Papa Francisco. Posee un doctorado por la Universidad de Oxford sobre Iglesia y política en Argentina y es comentarista de asuntos religiosos en medios como la BBC, Sky, ITV o Al Jazeera. Actualmente es profesor adjunto de Historia Contemporánea de la Iglesia de la Universidad de Oxford y autor de varios libros, entre ellos 2 biografías de referencia del Papa Francisco, El Gran Reformador, publicada en castellano en 2015 por Ediciones B, y El Pastor Herido. Austin va a hacer una breve introducción al libro y nos va a contar un poco cómo surgió todo este proyecto con el Papa, y después abriremos la ronda de preguntas y lo que os queremos pedir es que para pedir la palabra, para hacer preguntas, si os parece, podéis ir poniendo el nombre y el medio en el chat de Zoom, de la videollamada, y siguiendo ese orden iremos dando paso a las preguntas cuando acabe la introducción. Y de momento estáis todos silenciados, entonces sí que tendréis que recordar cuando os toque, demos paso para hacer la pregunta, volver a conectar el micrófono. Entonces, por mi parte, no añado nada más y paso la palabra a Austin. Muchísimas gracias, Natalia. Muy buenos días a todos. Un gran gusto de estar con ustedes, tener la oportunidad de presentar este libro muy especial al mundo, sobre todo de España. Salió ayer en inglés a nivel mundial y está saliendo también esta semana en italiano, en alemán, en francés y en portugués de Brasil. Y va a haber otros idiomas y otras ediciones en estas semanas y meses que vienen. Pero en este caso tengo la enorme ventaja de poder comunicarme directamente en la lengua de ustedes, en mi español un poco fluido, pero inusual, ¿no? Con ligeros toques de un acento papal. Voy a hablarles más bien de la tela de fondo del libro, de cómo se produjo y por qué se hizo así, y no tanto en los elementos, digamos, novedosos o de noticia, porque como el libro ya ha generado una semana de noticias y ya que ustedes han leído el libro, no me necesitan a mí para decirles dónde están las noticias en el libro, ustedes ya saben eso, pero por favor pregúntenme cualquier cosa. Entonces le voy a hablar un poco del génesis del libro y también me voy a enfocar en 2 elementos que tal vez se van a perder en la atención mediática inicial, pero que para mí son los 2 elementos de largo plazo más importantes del libro. Este libro es fruto de la transformación en el Papa en la Pascua. O sea, un poco antes de la Pascua ustedes se acordarán del famoso Urbi et Orbi del 27 de marzo, pero fue seguido por una Pascua de homilías y reflexiones por parte del Papa con una nueva, yo diría, urgencia con respecto a la crisis. Y fue el resultado de esto y el resultado de estar en contacto con él para una entrevista que hice con él, que salió en vísperas de Pascua, salió en The Tablet en Inglaterra, en Commonweal en los Estados Unidos y en España en ABC, organizado por Juan Vicente, que está en la rueda. Entonces, esa entrevista me dejó con un deseo de querer profundizar más en lo que me parecía que era la percepción muy fina y muy aguda del Papa sobre sobre el significado de esta crisis.
Y sobre todo, como dijo Natalia, la hoja de ruta que nos estaba ofreciendo para navegar esta crisis. En la Argentina, cuando era jesuita en los años 70, los jesuitas le decían a Bergoglio que era un piloto de tormentas. Y es algo que en medio de la tormenta el Papa pone pilas, digamos, ¿no? Es un experto en navegar aguas turbulentas. Y lo que ofrece en el fondo es, y lo que van a descubrir, o ya descubrieron en el libro, es lo que ofrece es liderazgo espiritual. Es decir, el tipo de liderazgo o el tipo de guía que ofrece un acompañante espiritual en un retiro religioso, en el sentido de que te ayuda a navegar, a abrirte al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, y te advierte, y él tiene un don particular en este respecto, te advierte sobre las tentaciones y los obstáculos que previenen la recepción de la gracia que siempre se nos ofrece un Dios misericordioso en tiempos de tribulación. Es decir, conociendo esa capacidad de él y viendo en él el despertar, digamos, de esa capacidad de liderazgo, me atreví a proponerle en abril un libro donde él pudiera, con más profundidad y más espacio, digamos, extenderse sobre este tema. Me contestó que sí, pero que iba a necesitar mi ayuda. Puse eso en una nota, ¿no? Voy a necesitar de tu ayuda. Y yo interpreté eso como reflejo de dos cosas obvias. Uno, estábamos los dos en confinamiento. Yo no podía viajar a Roma y sentarme con él y tener largas horas de conversación. Y yo creo que tampoco le interesaba hacer un libro de entrevista. Y segundo, el enfoque del libro necesariamente iba a ser esta crisis, entonces requería otro tipo de formato. Cuando le propuse el libro, me pidió un esquema, le armé una propuesta de un libro en 3 partes, ver, juzgar, actuar, pero más bien no teníamos claro cómo iba a ser el modus operandi, y de hecho iba desarrollándose en el curso del libro. Al principio yo le enviaba, por ejemplo, preguntas por escrito y él me enviaba respuestas grabadas que recibí en archivos de audio. Pero después de la primera parte, a los dos nos parecía que necesitamos otra forma de trabajar. Entonces empezamos más a trabajar con textos, con artículos que yo ya conocía de su vida de jesuita, de arzobispo, o que él me sugería. Entonces un poco yo iba armando borrador que yo después él iba puliendo, cambiando, revisando. Entonces se convirtió en más un trabajo de colaboración. El problema con la palabra colaboración es que implica una cierta igualdad y yo soy más bien un discípulo y él es el maestro. Pero digamos que lo que yo podía ofrecer, para usar una analogía que he usado, es un poco el andiamaje, ¿no? Sobre el cual él podría arreglar sus ideas, sus conceptos y su... Así que todo lo que está en el libro es de él. O sea, aun cuando yo estaba armando el borrador, estaba usando textos y discursos y todo de él, o sus respuestas a mis preguntas. Pero, digamos, mi aporte, mi contribución ha sido, digamos, y ustedes conocen bien eso, el arte de escribir, ¿no? El oficio, las destrezas y el tiempo que se requiere para hacerlo. Un poco yo lo asumí porque él realmente no tenía tiempo. Y lo que más me sorprendía y me asombraba en el curso de escribir, de armar, fue el enorme esfuerzo que él puso, que él hizo para que esto saliera bien. Y yo he descrito esto en un par de entrevistas de esta semana. Alguien me preguntó qué es lo que he aprendido del Papa que yo no conocía antes. Y yo diría, bueno, ha sido la experiencia de trabajar con él. O sea, realmente es tremendo trabajar con el Papa. Es eficaz, es eficiente, es agudo y te apoya. Y es muy, muy generoso. Pero también confía en ti. Eso me lo dijo al principio, en una de las primeras grabaciones, me dijo, yo voy a hablar, yo voy a reflexionar, si te sirve, usalo, si no te sirve, déjalo, o sea, yo confío en ti. Esa confianza que depositó en mí, pero no me dejó solo, o sea, trabajó conmigo
y como digo, él trabajó mucho el texto para que saliera muy bien. Bueno, el resultado es, yo diría, un hito en la historia de los libros papales por tres razones principales. Y al decir esto, no quiero despreciar o minusvaliar, porque cada libro papal es un acontecimiento y es un hito, digamos, ¿no? Pero hay tres rasgos aquí que me parecen que son particulares. Uno es el primer libro papal en respuesta a una crisis particular. Va dirigido, es una carta de amor a la humanidad en un momento de crisis, en una noche oscura, donde el Papa está ofreciendo este acompañamiento espiritual sobre una crisis. Es decir, aunque va por muchos temas el libro, está siempre enfocado en esta crisis y cómo podemos salir mejor de la crisis. Porque de las crisis, como dice en el libro, de las crisis como esta, como dice en el libro, nunca se sale igual. O salís mejor o salís peor, como dice en porteño, pero nunca salís igual. Entonces, es cómo podemos salir mejor, ese es el tema del libro. Segunda característica particular del libro, es el primer libro papal a ser borrado, drafted, ¿no? Donde el primer borrador ha sido en dos idiomas simultáneamente. Y yo creo que son los primeros dos libros que han sido también preparados en inglés y español. O sea, los dos idiomas también es un primero eso, ¿no? Pero el hecho de haberlo preparado en dos idiomas simultáneamente es significativo por esta razón. Bueno, eso es más relevante a la edición inglesa, pero interesante que ustedes lo sepan. Que él en algún momento me dijo, bueno, a mí me parece bueno que armes el borrador primero en inglés y luego vamos trabajando el español. Y me lo dijo simplemente sabiendo que inglés, siendo mi lengua materna, sería más fácil para mí como escritor armarlo así. Y él tenía razón, o sea, realmente fue un momento en un avance en el proceso del libro donde yo podía. Y bueno, eso es importante porque, y muchos en el mundo anglosajón ya lo han comentado, que este es el Papa, es muy, muy Francisco, pero tiene una voz en inglés nueva, una voz fluida y natural que nunca ha tenido antes, o tal vez nunca ha tenido ningún Papa, porque los papas siempre han hablado un inglés traducido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo muy singular. Yo bromeé con él, que él iba a ser el Papa que sonaba más natural en inglés desde Adrián IV del siglo XII, que era el único papa inglés. Bueno, le gustó mucho esa idea. Pero también en la versión española, con lo cual, a propósito, yo tenía cierta ayuda, porque por supuesto no podía armarlo yo solo, pero por supuesto el español es también la edición original del libro y tal vez más original en el sentido de que español fue el lenguaje, por supuesto, de nuestra interacción, yo y el Papa. Pero lo que a mí me importaba era que él pudiera conservar en estas páginas su voz de porteño. O sea, la forma de hablar de él es muy porteña, como ustedes saben. Pero en Roma, por las tradiciones del Vaticano, lo suelen convertir en español, simplemente por la forma en que se publican esos documentos. Entonces, en este libro, y eso es yo ya le dije eso a Natalia, me encanta el hecho de que Blase y Janés, para la edición española, haya conservado eso, porque tanto en la edición inglesa como en la edición española, lo que tenemos es mucha cercanía con el Papa. O sea, el Papa suena de una forma muy directa y cercana. Yo he dicho también esta semana que tal vez Soñemos Juntos es el equivalente en términos literarios al documental de Wim Wenders, ¿no? Un hombre de su palabra, Man of His Word en inglés, no sé si era igual en español, pero ese documental de Wim Wenders, donde el Papa está hablando muy directamente a la cámara, a la persona. Yo creo que Soñemos Juntos logra esa misma cercanía. Es como si el Papa te estuviera hablando directamente a un nivel muy personal. Y eso se logra en parte porque yo he desaparecido totalmente del texto. No es un formato de pregunta-respuesta, no hay interlocutor, sino que se dirige directamente al lector. Entonces, y eso, perdón, fue el tercer logro, el tercer hito fue eso, perdón, el hecho de que
se dirige directamente al lector. Creo que es la primera vez que un libro papal haya hecho. Siempre antes ha habido un interlocutor. Entonces, por eso, a pesar de que el subtítulo es Conversaciones con Austen Ivery, solo me encuentras al final en la postdata, que es algo que recomendó el Papa para explicar por qué lo habíamos hecho así. Bueno, he explicado la formación del libro. En cuanto al contenido, yo siempre, como decía antes, yo lo voy a comentar sobre los tantos elementos en el libro que ustedes ya conocen, que son noticias, sino invitarles a ver dos elementos del libro que a mí me parecen muy, muy importantes y son un poco el resultado de mi sugerencia, porque a mí me parecía que hay dos elementos del pensamiento de Bergoglio que son para mí como un discípulo de él, como un seguidor de él, brillantes, únicos y de una profundidad, digamos, singular. Uno es el resultado de su tesis sobre Guardini, que es cómo navegar las contradicciones y los conflictos de tal forma que se abre a nuevas maneras de ver las cosas, por lo que él llama el desborde, la acción del Espíritu Santo, que crea, digamos, una nueva posibilidad de trascender las divisiones y evitar que nos caigamos en las contradicciones o las polarizaciones, que, como ustedes saben de su encíclica reciente Fratelli Tutti, es una enorme preocupación para el Papa y, digamos, para todos nosotros. Vivimos en una época tremendamente polarizada. Entonces, la segunda parte del libro se ocupa de la cuestión de cómo podemos avanzar en un contexto de polarización cuando lo que se requiere es un elemento, digamos, de consenso para que podamos avanzar políticamente, económicamente, socialmente. Y a mí me parece que a pesar de que ese elemento de su pensamiento ha sido muy bien estudiado, sobre todo en el libro de Massimo Borghesi sobre el pensamiento del Papa, el libro de Borghesi es a nivel muy alto, o sea, muy filosófico. Y creo que lo que hemos logrado en la segunda parte de este libro, en un tiempo para elegir, es una explicación, digamos, de su pensamiento sobre eso que lo hace muy accesible. Y luego demostrar cómo se aplica ese pensamiento profundísimo y riquísimo a la cuestión de la sinodalidad en la Iglesia, que para mí, yo vengo diciendo eso desde hace un par de años, como Massimo Fagioli también lo dice, la sinodalidad será visto como uno de los tal vez aportes más significativos de este pontificado a la vida de la Iglesia. Y su propio discernimiento sobre el discernimiento de los sínodos, al final de la segunda parte, también me parece imperdibles e increíbles. Me acuerdo cuando yo recibí un texto que él había compartido conmigo, que contenía esas reflexiones. Yo pensé, pucha, esto debe ser la primera vez que un papa haya revelado de una forma tan abierta cómo gobierna la Iglesia, ¿no? En el fondo, es eso, ¿no? Es cómo gobierna la Iglesia. O sea, dónde ve la evidencia de que el Espíritu Santo está mostrando el camino para avanzar. Porque para el Papa, para todos los papas, el que lidera la Iglesia es el Espíritu Santo, es el papel del Papa de abrir la Iglesia digamos, a lo que quiere el Espíritu. Bueno. Y el tercer elemento el segundo elemento de su pensamiento profundísimo se encuentra en la tercera parte. Y lo que yo le dije, ya había visto en ese momento Fratelli Tutti, porque me compartió un documento, un borrador de Fratelli Tutti. Yo había visto ahí su crítica fuerte al populismo y su propia visión de la participación del pueblo en la política. Y lo que le dije fue, francamente, padre, la gente no entiende eso. O sea, cuando usted habla de pueblo, suena a, ¿no? O sea, en parte por problemas de traducción. El pueblo en español suena como un pueblo, una familia, algo muy, muy lindo. Das Volk en alemán suena fascista, el popolo en alemán tiene otra connotación. En inglés, the people suena, bueno, ¿qué es? Efímero. Entonces, le invité a hacer una explicación
y me parece que la explicación que da en la tercera parte de lo que significa la creación de un pueblo, qué es un pueblo, de dónde viene la dignidad del pueblo, la cercanía de Dios y la experiencia común de luchar juntos por la justicia. Y su gran tesis, si hay una gran tesis en el libro, será que nuestras crisis actuales, acentuadas por el coronavirus, tienen su raíz en la pérdida del sentido de dignidad del pueblo. Entonces, toda la tercera parte del libro es cómo podemos recuperar esa solidaridad, el concepto de la fraternidad como principio rector de nuestra organización social y política. Entonces, me parece, si tengo cierto orgullo del libro es por haberle solicitado, porque él tal vez ha sido un poco reacio porque estos pensamientos son muy de él, ¿no? Son de su propia vida, mucho anterior a ser papa, y ha sido un poco. Y otro elemento, simplemente lo voy a mencionar brevemente, el concepto de la conciencia aislada en la segunda parte aparece mucho en sus escritos de jesuita, a mí me parece brillante, pero como papa solo ha usado una vez o un par de veces, entonces me parecía también la crisis había hecho relevante también ese elemento de su pensamiento. Entonces yo sé que estos son los elementos del libro que tal vez no van a llamar la gran atención mediática al principio, pero creo que a la larga van a ser los elementos que la gente tal vez va a causar más impacto y reflexión para la gente avanzando. Bueno, creo que con esto me limito a mis comentarios y dejo a las preguntas que serán seguramente muy agudas de ustedes. Gracias. Muchas gracias a usted. Damos paso a las preguntas. Sí, Carmen de Eclesias es la primera. Ahora. Hola, buenos días a todos. Encantada de saludaros. Sí, yo quería preguntarte si creo que sí, que a nivel de Papa de documentos y a nivel de percepción hay un antes y un después en el liderazgo del Papa de marzo. Sí, yo creo que hay en su liderazgo en cuanto a la crisis, Carmen, sí, y eso un poco explica al principio que fue la inspiración del libro, fue el reconocer eso. Lo que escribí en un artículo para The Tablet del fin de semana pasado era que, y esto es fruto de mi propia observación del pontificado, no es fruto de conversación con él, pero siempre me parecía que este año 2020 iba a ser el año de la conclusión de un ciclo de reformas que él había iniciado en 2013, que él pensaba al principio iban a durar 5 años, pero después tuvo que extenderlo a 7 años, como resultado de la resistencia y mil otras causas. Entonces, 7 años, 2013, y de hecho es el año de la publicación de la nueva constitución curial, o sea, una serie de reformas. Entonces yo creo que a un nivel, él se estaba preparando para la posibilidad de estar abierto a la posibilidad de en algún momento renunciar. Es decir, discernir el momento, estar abierto a la posibilidad de que tuviera que. No digo que estaba planificando renunciar, eso sería demasiado, pero porque Bergoglio es muy así, o sea, él siempre está pensando en el quinto horizonte por adelante. Y esto suponiendo muchas otras cosas, ¿no? Claro, la muerte de Benedicto y todo eso. Pero yo creo que eso fue más o menos el plan. Y luego vino el COVID y la crisis COVID que vino inesperadamente. Y al principio yo creo que ese le causó, como a todos nosotros, le asombró un poco, ¿no? Le abrumó, perdón, esa es la palabra, le abrumó al principio, uno podía ver eso, ¿no? Y después, a través del siglo Viaturri, él veía una nueva claridad del significado de todo eso. Entonces uno podía hablar hasta cierta forma del relanzamiento de la misión del pontificado, o ponerlo en otros términos, él se dio cuenta de que Dios le había preparado una nueva misión
Y eso se puede asemejar un poco a 2012, cuando él, llegando a los 75 años, presentó su renuncia a Benedicto y se preparó se preparó para la jubilación, ya tenía la habitación alquilada, preparada en una casa de ancianos. Y bueno, vino su cambio de diócesis, como él le gusta llamarlo, en marzo, en marzo 2013. Así que en algo se asemeja a eso, ¿no? Él se prepara a renunciar y viene la nueva misión. Gracias. Juan Vicente, necesitas conectar el micrófono. Todavía. No se oye aún. Unmute. Ahora. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Natalia. Gracias, Austin. Austin, tú conoces el pontificado en perspectiva porque has hecho ya 2 libros muy documentados y luego pues todo este diálogo, ¿no? Y hace un momento te referías a esa, por así decir, primera tarea del Papa larga, la reforma de la curia, que ha ido pasando de 5 años a 6, estamos en el 7º, iniciando el 8º. Pero hay otras tareas también que se alargan más de lo previsto. Me refiero, por ejemplo, a la erradicación de los abusos, ¿no? Parece que nunca terminamos, ¿no? Acabamos de salir del informe McCarrick y no sabemos si tendremos otros líos después, ¿no? Tengo la impresión de que la pandemia tampoco se va a solucionar muy rápido, ¿no? Y en lo que comentabas hace un momento, de que él ha descubierto pues, como una nueva misión, una nueva tarea. Me temo que esto también se alargue porque está la secuela de las recesiones económicas, de los populismos. Te quería preguntar un poco si él se da cuenta que la perspectiva va a ser larga y también tu sensación de si se cansa, se desespera, si ves el peligro de que se abata en algún momento. Si el Papa se arrebata, se cansa, preguntas. Sí. Bueno, yo, para contestar la última parte primero, me encontré con él a finales de septiembre, pude entregarlo el PDF del borrador para que él hiciera las últimas correcciones, que por supuesto fueron muchas, y pude pasar un poco de tiempo con él y lo encontré muy bien. O sea, había perdido peso, estaba muy alegre, estaba lleno de energía, con un poco de dificultad de andar por las razones que tú sabes, Juanvi, pero lo vi bien. Así que yo no veo en esta etapa ninguna evidencia de un cansancio. Esto no significa que a los 84 años él no se canse, por supuesto, se cansa, pero se recupera rápido, ¿no? Yo creo que el hecho de que él no viaje en este momento podría ser una bendición. Porque los viajes son, como tú sabes mejor que yo, desgastadores, se dice, ¿no? O sea, le sacan mucho, ¿no? Y me han dicho, como seguramente te han dicho a ti, Juanmi, que después de estos viajes, él suele pasar un par de días realmente en un estado, ¿no? de necesidad de recuperar fuerzas. Así que yo no sé si la falta de viajes también puede ayudar a esto. Tampoco comparto la visión de algunos comentaristas italianos, sobre todo en la Pascua, cuando hablaban del fin del pontificado, porque por la ausencia del pueblo, las calles vacías en el Vaticano y todo eso. Yo creo que el Papa encuentra siempre nuevas maneras de acercarse a la gente y esta crisis ha puesto esto en evidencia. Yo creo que este libro es uno de los frutos de esa determinación de él de estar cerca, pero también la emisión en vivo de sus misas cotidianas durante el primer encierro. Y él, en Soñemos Juntos, él alaba los esfuerzos de la Iglesia de encontrar nuevas maneras creativas de estar cerca de la gente. Y yo creo que él es el mejor modelo de todos de esto, ¿no? Así que no veo ningún desgaste. Ahora, en cuanto a la reforma curial, tú eres más experto que yo, pero yo diría que está en marcha, que el escándalo de Pechú demuestra que estas reformas están funcionando. Yo creo que la implementación de la nueva Constitución curial el año que viene va a ser otro hito en el pontificado, así que veo todo en marcha. Mi duda es, ¿resistiremos nosotros? ¿Perdón?
No, perdona, era una broma. Mi duda es ya si resistiremos nosotros. Bueno, no, sí, eso es otra cuestión, claro. Gracias. Muchas gracias, Juan Vicente. Había pedido la palabra a José Manuel Vidal. Y os recuerdo mientras se conecta el micrófono, para los últimos que habéis llegado, que para el turno de preguntas, si queréis, podéis en el chat dejar vuestro nombre y medio para que os demos la palabra. Sí, buenos días. Enhorabuena, Austin. Saludos a los compañeros. Yo quería saber si después de todo este proceso prolijo, largo, profundo para tu libro, ¿sigues pensando que el Papa sigue soñando en su fuero interno y en su fuero externo? ¿Sigue soñando, por ejemplo, en concreto ya más? ¿Sigue soñando con que es posible cambiar el sistema capitalista que mata y que deja tirados en la cuneta de la historia a tantísima gente? ¿Tú crees que eso lo piensa realmente, lo sueña realmente, lo reza, lo pone en manos del espíritu? Y la otra cuestión que ya has contestado en parte, si sigue soñando también con la reforma de la Iglesia, porque si no es capaz de conseguir este segundo sueño, me imagino que el primero será mucho más complicado, ¿no? Y la tercera cuestión, para no intervenir más, es si has visto que sigue conservando su sentido del humor. Yo creo que es una de las características que más le gusta, el hacer gala de su sentido del humor, si tú le has visto que sigue conservando esa característica. Gracias. Muchas gracias, José Manuel, gusto de verte. La última primero. Cuando estuve con él a finales de septiembre, estuve con él por primera vez en su oficina y me mostró su breviario, y de ahí se sacó esa oración que él hace todos los días a San Tomás de Moro, que es de que él tenga un buen sentido de humor. Tal vez es el gran aporte británico a este pontificado, ¿no? Un sentido de humor. Él lo conserva totalmente. ¿Y qué es el sentido de humor? El sentido de humor es como la humildad. Expresa la distancia entre lo que debería ser y lo que es. Y él, como un hombre humilde, que significa un hombre aterrado, ¿no? Con sus pies en la tierra, entiende muy bien o ve muy bien esa distancia, ¿no? Y yo creo que lo ve en la curia, en la vida de la Iglesia, en el Vaticano, ¿no? Y eso es lo que le da su sentido de humor, muchas veces muy agudo, muy irónico, ¿no? En cuanto a sus propios sueños, yo creo que lo que se desprende del libro en cuanto a su visión de la posibilidad de cambio son dos cosas que son aparentemente en contradicción. Yo creo que él teme que perdamos la oportunidad de esta crisis, y él cita ya un ejemplo de donde ya lo hicimos, que fue en 2008, después de la crisis financiera, cuando, digamos, todo volvió a lo mismo. Entonces, y él dice eso, que él teme que está viendo un intento simplemente de volver a lo que éramos, lo que él dice que va a ser imposible. Pero el intento de simplemente volver a ver todo esto como una pesadilla que va a pasar, una tormenta que va a pasar, y es un riesgo sustancial. Digamos, y yo no creo que él sea optimista en cuanto a eso. Pero su esperanza viene de que las crisis, precisamente por el sufrimiento, ¿no? Y el desplazamiento que significan las crisis profundas, tienen la capacidad de abrirnos a nuevos horizontes, tienen la capacidad de abrir nuestras mentes y corazones a nuevas posibilidades. Y ahí viene la metáfora del sueño, porque en el fondo, ¿qué es el sueño en el sentido bíblico? Es un momento de inconsciencia cuando uno permite que Dios actúe, ¿no? El Espíritu Santo o un ángel o lo que sea te advierte sobre algo o te invita a hacer algo que, digamos, en tus días, en tus horas despertadas, no eres capaz de asumir. Entonces, yo creo que eso es lo que él entiende por sueño, y lo utiliza también, por supuesto, en Querida Amazonía, ¿no? Y yo creo que en ese sentido él ve en esta crisis una posibilidad real de cambiar.
y explica en el libro muy bien de dónde vendrá la fuente de ese cambio. En cuanto a la Iglesia, yo creo que él es muy paciente en cuanto a las reformas de la Iglesia, y paciencia significa conciencia de los límites de las reformas. Es decir, uno puede avanzar, pero solo hasta cierto punto, porque siendo la Iglesia lo que es, no puede, ¿no? Y yo diría que un gran ejemplo de eso, pero al mismo tiempo él está muy abierto a las nuevas posibilidades a que nos está invitando el Espíritu. Entonces, es esa mezcla de querer conservar la tradición, pero está abierto a lo que nos ofrece el Espíritu, a la invitación del Espíritu, que es lo que define, yo diría, su estilo de gobernar la Iglesia. Y el gran ejemplo en el libro, me parece, es en esa sección en la segunda parte sobre las mujeres. Y me refiero a cuando él está leyendo los signos de los tiempos, lo que deduce del papel, del protagonismo de la mujer en esta crisis. Y un poco se pregunta, bueno, ¿qué es lo que eso significa para nosotros? Bueno, dejo todo esto, pero luego habla del liderazgo en la Iglesia. Y tú sabes muy bien, mejor que yo, José Manuel, que esta discusión en la Iglesia normalmente está muy dos lados atrincherados. Hay un punto de vista feminista que dice, hasta que la Iglesia ordene a las mujeres, no podemos tomar en serio la Iglesia en términos de compromiso con igualdad de género y todo eso. Y por otro lado, digamos, los tradicionalistas que dicen, bueno, así es la Iglesia, así se creó, tiene que quedarse así y no se puede tocar. En estas páginas el Papa está abriendo un nuevo espacio para discusión en la Iglesia sobre el liderazgo de la mujer, diciendo básicamente dos cosas: que necesitamos más liderazgo femenino en la Iglesia, y él da propios ejemplos de sus nombramientos en el Vaticano y explica por qué él cree que las mujeres son más capaces en ciertos elementos, digamos, que los hombres. Pero también, y eso me parece muy interesante, dice que también tenemos que dejar que la mujer interpele las estructuras, es decir, de no clericalizarlas, sino dejar que nos interpele. Y habla también del liderazgo que ya existe en la Iglesia. Por ejemplo, aquí en Inglaterra, las grandes organizaciones diocesanas, caritativas, educativas, son todas, no todas, la mayoría lideradas por mujeres. Tremendas líderes. Pero ¿por qué no reconocemos ese liderazgo, ¿no? Porque es laico. Bueno, ese es el clericalismo, ¿no? Entonces me parece que eso no va a satisfacer a todo el mundo, pero estoy diciendo que está abriendo un espacio para una discusión muy interesante, y también se lo ve en Querida Amazonía cuando habla del protagonismo de la mujer en la Amazonía en términos de gestionar comunidades enteras. Es un nuevo espacio interesante y es un ejemplo de cómo él va abriendo la Iglesia sin ruptura. Gracias. Muchas gracias. Ha pedido la palabra Victoria Isabel, de Europa Press. Hola, buenos días a todos. ¿Me escucháis? Sí. Austin, buenos días. Has comentado antes que la segunda parte del libro ahonda en cómo el Papa concibe el gobierno de la Iglesia, ¿no? Yo quería preguntarte, ¿cómo crees que el Santo Padre encaja los golpes de confianza en su círculo más próximo? Hemos hablado antes del escándalo de Dechú, por ejemplo. Sí, bueno, lo que puedo decir es mi propia experiencia en trabajar con él. Por eso dije antes que ahora un poco entiendo mejor, tal vez, cómo la gente lo puede defraudar. Porque él deposita mucha confianza en las personas. O sea, él es el tipo de líder que te da una encomienda y te da la posibilidad de hacerlo y confía en ti. Al mismo tiempo, él hará todo lo posible para asegurar que tengas éxito. Pero esa confianza necesariamente puede ser mal aconsejada o errada o equivocada, ¿no? Y él es un famoso lector de corazones, pero no hay duda de que ha nombrado a veces a personas que luego lo han decepcionado. Yo creo que eso en parte es inevitable, ¿no? ¿Cómo él lo toma? Bueno, yo creo que él tiene una gran... es un gran conocedor de la fragilidad humana. Entonces yo creo que no hay nada digamos, en la lista de pecados y fracasos humanos que le sorprende, ¿no? Que le sorprenda, ¿no? Gracias.
Sí, María Torrens. Hola, buenos días. Perdonad que estaba sin el vídeo, lo estaba activando. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntar sobre el mantra de la fraternidad humana que repite el Papa Francisco pues, a lo largo de los últimos años, ahora en el libro, con Fratelli Tutti recientemente, el año pasado con el documento de la fraternidad humana que firmó con el gran imán de Al-Azhar. A mí me da la sensación de que ese mensaje pasa más desapercibido de lo que le gustaría al Papa. Y quisiera saber cuál es tu sensación con respecto a si el Papa está satisfecho, si ese mensaje está calando lo suficiente y si tiene algún plan de acción para seguir con ese mensaje y que cale lo que hasta el punto de satisfacción, de que cale realmente, vaya. Yeah. Bueno, no puedo contestar la primera parte de la pregunta porque no le he preguntado así y no, yo un poco pensé cuando esta idea surgió del libro y sabía que se iba a publicar, que yo tengo que tener mucho cuidado en no interponerme como un interlocutor o un intermediario. El Papa habla por sí mismo y yo no puedo tratar de interpretar lo que no sé. Si sé que piensa algo, lo puedo decir. Pero lo que sí puedo, esa es mi propia deducción y mi propia lectura. La fraternidad para él es el elemento de la modernidad que más ha faltado. Si uno toma los 3 lemas de la Revolución Francesa que han definido la modernidad, lo que hemos tenido es libertad e igualdad sin fraternidad, lo que convierte a la libertad y la igualdad en algo, o sea, corrompido o... sí, o dañino, ¿no? Es decir, la igualdad sin fraternidad se convierte en poder sobre, ¿no? La capacidad de explotar, por ejemplo, ¿no? Igualdad sin fraternidad, falta un respeto a la diversidad, a las diferencias, y la igualdad suele reducir todos a la uniformidad. Entonces, para él, la fraternidad es el elemento que se necesita en la modernidad para equilibrar esos 2 otros elementos y yo creo que él en la tercera parte del libro da muy buenos ejemplos de cómo sería una economía y una sociedad y una política más fraterna. Entonces yo creo que está convencido que, digamos, para la Iglesia en estos tiempos eso puede ser el gran aporte de la Iglesia a la creación de un nuevo humanismo capaz de enfrentar los retos globales. Gracias. Fernando, has pedido la palabra también, ¿verdad? No. Ah, vale, es que no tenía claro si era solo por la firma del mensaje o... Padre Fernando ha escrito una cosa muy, muy linda a todos. Sí. Quiero invitarle a que hable porque Padre Fernando también ha colaborado con el Papa con un libro fabuloso. Así que, Padre Fernando. Nada, Austen, era simplemente que quería felicitarte y darte las gracias por ese magnífico trabajo que yo creo que es uno de los mejores libros que han salido del Papa y sobre el Papa, porque, bueno, yo creo que el primero que escribiste, aquel del Gran Reformador, fantástico también, pero pues ha hecho un trabajo duro ahí de redacción y con él y negociaciones, que yo creo que es un buen fruto y que va a ser un libro que se va a citar mucho y que, bueno, pues ha venido como un regalo para este tiempo de pandemia y esperemos que de cara a la Navidad se dé a conocer mucho a la gente, ¿no? Lástima de no publicarlo yo en la editorial, pero está bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues nada, qué ánimo. Y a todos muchos saludos, que bueno, pues algunos nos conocemos, otros no tanto, aunque algunos nombres me suenan de algunas cosas que leo por ahí. Y nada, pues ánimo a todos y que gracias por este espacio que ha querido compartir también la editorial con la presentación. Al final, Austen, ¿cuántas lenguas ha salido el libro? Sí, entonces, bueno, nosotros, el trabajo fue complicado de redacción, no solo porque estamos haciendo 2 textos, uno en inglés y uno en español simultáneos, sino también coordinando un equipo de 5 traductores, porque nuestra idea era que saliera el libro antes de Navidad. Y para que
esto, y tú como una editorial conoces eso muy bien, en este tiempo es muy difícil. Entonces, queríamos ofrecer a las otras editoriales un texto ya traducido, por lo menos en los idiomas principales en el mundo católico, ¿no? Así que hicimos traducciones en los otros idiomas, italiano, alemán, francés, portugués y polaco. Todavía no salió el polaco, pero va a salir en estas semanas. Y estos son las ediciones que salen ahora en estas semanas. ¿Quién publica en alemán? ¿Quién lo publica en alemán? Kossel. ¿No? Kossel Verlag, sí. En Francia, Flammarion. En Italia, PM. En portugués de Brasil, Intrínseca, y tiene otro nombre, Vamos Soñar Juntos. Y Portugal, Planeta Portugal lo publica en enero con otro título, Soñemos Juntos, para confundir las cosas. Pero entonces, pero también va a salir en Japón, en Corea, o sea, hay muchos otros, los derechos se están comprando en ese momento. Muy bien. Nada más. Perdona, sí, tenemos una pregunta en el chat de Marco Rominas de la agencia EFE que dice que tiene problemas con el micrófono, así que la hago yo directamente. Pregunta si después de conocer aún más de cerca al Papa, ¿cómo cree que pasará a la historia su figura? Wow, esa es una gran pregunta y es una pregunta que necesariamente personas como yo tenemos que pensar mucho en eso, ¿no? Y yo, como soy un historiador, digamos, si tengo un oficio académico sería de historiador, yo estoy también muy consciente de cómo lo verá la historia. Y hay muchas maneras de responder a la pregunta, pero yo digo que yo he dicho antes que este pontificado es el fruto de una mirada al mundo, a la modernidad, y para usar términos jesuitas, un discernimiento de los signos de los tiempos más profundo que ha hecho ninguna otra iglesia en ninguna otra parte del mundo. Y lo hizo en Aparecida en mayo de 2007, la iglesia latinoamericana, cuando se reunió en esa gran conferencia de Selam de Aparecida, por primera vez después de 25 años. Y el redactor principal del documento que salió del encuentro de Aparecida fue, por supuesto, el que es ahora Papa. Y yo he argumentado en Pastor Herido, sobre todo, que este pontificado es la aplicación de las lecciones del discernimiento de Aparecida sobre por qué la Iglesia tiene tanta dificultad en transmitir la fe en este contexto, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tipo de modernidad que estamos viviendo y la necesidad de que la Iglesia vuelva un poco a sus raíces, a no depender de la cultura, de la ley y de las instituciones, que son necesarias, pero se están descristianizando, no solo porque se están secularizando, sino porque los lazos de pertenencia y de confianza se hacen mucho más difíciles en un contexto de liquidez, ¿no? Entonces, la Iglesia tiene que ofrecer la experiencia del encuentro con Jesús, la experiencia transformadora de ese encuentro. Y la expresión de esa experiencia en los actos de misericordia, es decir, el performing, decimos en inglés, ¿no? La actuación de un Dios misericordia en actos concretos. Y yo creo que esta crisis ha acentuado para el Papa y acelerado los cambios que estamos viviendo, de tal forma que muestra muy claramente ese camino. Y yo creo que en ese sentido, para contestar tu pregunta, el gran aporte tal vez de este pontificado a la historia de la Iglesia será la percepción, el reconocimiento de que la humanidad está entrando en una nueva época y tal vez su tarea, este piloto de tormentas, ha sido de pilotear, ¿no? la nave de la Iglesia, la nave de la humanidad, hasta el umbral de esa nueva época y capacitarla para vivirla y ofrecer el Evangelio en ese contexto. Muchas gracias. Paco Paniagua manda un saludo por el chat. Quiero asegurarme de que no quería también hacer una pregunta, no estoy del todo segura. Entiendo que no. Bueno, y entonces damos paso a Kelly Velázquez de France Press.
Agence France Presse. Kelly, ¿estás ahí? Tienes que conectar el micrófono. No sé si tiene algún problema. No tenemos ni imagen ni sonido. Ahora hay sonido. Kelly. ¿Ahora? No se escucha. No sé si alguien más tenía una pregunta, a lo mejor que podamos ir avanzando mientras... Sí, a mí me gustaría, a raíz de lo que acabas de decir, Austin, quería preguntarte ¿cómo viste al Papa en relación con la actuación de la Iglesia durante esta pandemia? De la jerarquía, más que nada. Es decir, en España, por ejemplo, hay muchos héroes, pero el clero no aparece entre los héroes de esta pandemia. Espectáculos, misas, pero no hemos entrado en el corazón de la gente durante esta pandemia. ¿Qué piensa el Papa al respecto? Bueno, yo creo que lo que piensa el Papa está muy bien expresado en el libro mismo, ¿no? En la primera parte, sí, tenía que pensar sí, es en la primera parte donde habla, dice que ha visto la Iglesia viva en este tiempo, viva, ¿no? Y creativa, precisamente por su cercanía con la gente. Y lo que él da son ejemplos de sacerdotes que buscan, no solo clero, pero religiosos y laicos también, que buscan nuevas maneras de estar acompañando a la gente en donde están, que son, y si tú ves los ejemplos que él da, son todos ejemplos de la Iglesia que sale, ¿no? La Iglesia que no se queda encerrada. Entonces yo creo que eso es su propio discernimiento de la actuación de la Iglesia. Está en eso, o sea, él ve el Espíritu mover en esas acciones de misericordia concretas y creativas de cercanía. Lo que no dice la parte negativa, pero se supone de eso, digamos, que la Iglesia que se aferra a sí misma, que trata de volver al pasado, de encerrarse, ¿no? Es, digamos, el ejemplo negativo. El único otro, yo diría también en la primera parte, cuando él critica mucho a los católicos, que han tratado de convertir la resistencia a las medidas sanitarias impuestas sobre la Iglesia, o normalmente con la Iglesia, cuando las trata de convertir en cuestiones de libertad religiosa, ¿no? Y él es muy crítico de eso, y es un ejemplo, digamos, de esa conciencia aislada. Entonces uno puede deducir, aunque este libro específicamente no trata tanto de la Iglesia porque queríamos que tuviera una lectura más general, yo creo que se desprende mucho aquí sobre cómo él ve la actuación de la Iglesia en esta crisis. Juanvi, perdón. Sí, ¿qué tal? ¿He conectado? ¿Está activo el sonido? ¿Me oís? Ah, perfecto. Sí. Mira, aprovechando la oportunidad hasta que aparezca Kelly. Austin, a mí me gustaría preguntar por uno de los temas positivos. Hay muchos temas constructivos en el libro, ¿no? Que es su esfuerzo para moderar un poco la crispación que vemos en las redes sociales, esta especie de hablar a golpes de espada o de martillazos, ¿no? Y lo mismo pues en el debate político, ¿no? ¿Tú tienes la sensación de que está todavía como muy solo en este esfuerzo, que se van sumando otras personas a calmar los espíritus y a que volvamos un poco a unos niveles mínimos de civismo y de tratarnos con corrección unos a otros? Y como tú dices, es una gran preocupación de él que se manifiesta mucho en Fratelli Tutti. Tiene un capítulo entero sobre la degradación, la degeneración del discurso cívico y la cultura posverdad, ¿no? Donde se convierte la verdad en una herramienta de poder. Yo creo que en Soñemos Juntos tiene una sección sobre la verdad que es muy importante y sobre los medios de comunicación y se desprende mucho
ahí de su percepción de este clima mediático que tú describes. Pero yo diría sobre todo esa sección de la segunda parte sobre la polarización y las contraposiciones. Ahí es para mí riquísimo eso. O sea, si realmente entendemos eso y creemos en lo que está diciendo ahí sobre la actuación del espíritu en la creación, digamos, de un consenso, ¿no? De unirnos a pesar de nuestras diferencias, el caminar juntos a pesar de nuestras diferencias, aprendiendo a vivir en tensión, ¿no? Todo eso. Si realmente asumiéramos eso como iglesia, como sociedad, ahí se ve la salida, digamos, de la actual polarización. Gracias. Y también yo diría otra cosa, el respeto, o sea, porque gran tema, en gran parte del tema de la segunda parte es, o la primera parte es el pecado de no valorar lo que tiene infinito valor, la falta de respeto, o sea, el movimiento Me Too, el abuso sexual clerical, la matanza de George Floyd, la destrucción del medio ambiente, todo para Bergoglio refleja el mismo pecado, ¿no? Que es de no valorar el don de las cosas y de las personas, ¿no? Que son fruto que son los dones de un Dios generoso y creador. Y en ese sentido, la falta de respeto que se vive en estos intercambios violentos en los medios sociales surgen también de esa falta de respeto. Eso es la recuperación del valor del otro como reconociéndolo como don. Es muy sabio en ese sentido, ¿no? ¿Lo ves? Perdona, mientras no pregunta ningún otro. ¿Ves este aspecto y otros como una medicina también para la post-pandemia o para las secuelas o los problemas secundarios que ha acentuado la pandemia? Creo que para el Papa la pandemia nos ha hecho ver las otras pandemias que hemos preferido no ver antes, ¿no? Eso es más o menos la idea de Tiempo para Ver, la primera parte del libro. Y que estas pandemias están interconectadas y que solo cuando nos permitimos ver realmente lo que está pasando en las periferias, donde está el dolor y el sufrimiento, solo así, asumiendo la responsabilidad del dolor, tiene la capacidad de abrirnos y a golpearnos. Y él dice, ¿no? Hay que dejarse golpear por esta realidad. Y de esa manera se abre, uno se abre ¿no? Y ahí yo creo que él ve la esperanza. Por eso tanto en esa primera parte que él insiste en la importancia de ver y de no caer en la indiferencia, que para él es la gran tentación del mal espíritu en situaciones de crisis, es lo que en italiano, ¿no? El menefreghismo, ¿y a mí qué? ¿No? Esa indiferencia es la gran tentación de las crisis. Para Bergoglio, la invitación del Espíritu Santo siempre tiene su contrapuesta, y él es brillante y siempre identifica las dos cosas al mismo tiempo. Es su gran don como director espiritual. Kelly ha hecho una pregunta aquí. La leo para todos, por si acaso alguien no está viendo el chat. El pontificado de Francisco se ha caracterizado por su sensibilidad social. ¿Cómo puede la Iglesia aportar a ese mundo que surgirá de la pandemia? Y si crees que el Papa habla más a los laicos que a los católicos. Bueno, los laicos también son católicos, ¿no? La mayoría de los católicos son laicos. Creo que quieres decir a los no católicos, ¿no? Austin, es laico, creo, en el sentido italiano. Sí. A los no creyentes. Ok, no sabía eso. Pero sospecho que sea eso. Ok, sí. Los no creyentes, sí. Si él habla más a los no creyentes que a los católicos, no, yo creo que él habla a todos. Yo diría que la mayoría de sus mensajes van dirigidos normalmente directamente a católicos, porque normalmente se está dirigiendo a ellos. Pero él siempre toma en cuenta la humanidad. En ese sentido nunca discrimina, nunca distingue, ¿no? Y sus mensajes en este libro van
destinados a todos. Es una carta de amor escrita a toda la humanidad. ¿Cómo la Iglesia podía aportar a ese mundo que surgirá de la pandemia? Bueno, eso es uno de los motivos también por el libro, porque él, después de la Pascua, él creó la comisión post-COVID en el Vaticano y él dijo a esa comisión: yo quiero que ustedes preparen el futuro. O sea, es decir, él ve a la Iglesia como un elemento fundamental en el futuro, en conformar ese futuro. Y eso es importante. La misión no fue cómo puede preparar la Iglesia para responder a la pandemia y al futuro, sino preparar el futuro mismo. Y yo creo que él está convencido, y se desprende del libro, que en este momento lo que la Iglesia tiene para ofrecer al mundo en términos de su mensaje deducido del Evangelio y su enseñanza social tradicional es un tesoro que se necesita más que nadie, más que nunca en esta crisis, porque tienen los elementos para responder a eso. Y las herramientas principales tienen que ver con lo que decía antes del valor. Solo cuando recuperamos el valor, el apreciar el valor del pobre, del migrante, del anciano, ¿no? Solo así podemos empezar a poner las bases de una sociedad más fraterna, más justa, más solidaria. O sea, en el fondo viene del corazón, viene de nuestra apreciación, de lo que valoramos o lo que no valoramos. Entonces, la Iglesia, si tiene una misión fundamental en ese momento, es de ayudar a la humanidad a entender o apreciar el valor de lo que no valora. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que podemos dejarlo aquí. Si os parece, ya hemos cumplido una hora. Y muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, Austin, por todas estas reflexiones tan interesantes sobre el libro. Y nada, agradeceros. Solo quería añadir, Sí. Natalia, si alguien Sí. necesita algo más de mí en algún momento estoy aquí a disposición de ustedes, ¿no? Y gracias por la atención y por todo lo que ya escribieron y van a escribir y aportar sobre este libro. Muchas gracias. Y gracias a Natalia. Gracias a Y la ti. editorial. Y para cualquier cosa, pues ya tenéis el contacto de nuestro departamento de prensa también. Si necesitáis alguna cosa concreta en la que podamos ayudaros, nos decís.